Hola a todos, Iván Africano, activista política, y bueno, muy triste de ver cómo el gobierno utiliza nuevamente la peor arma de destrucción del tejido social de los pueblos. Vive y reinarás es el lema, y resulta que esta arma fue planeada en el Foro de Sao Paulo y fue implementada por los gobiernos de extrema izquierda, y por eso estos países que lo implementaron destruyeron la unión que había en sus pueblos, destruyó la cultura de sus pueblos, porque ya no hay unión, porque ya no hay sentido de pertenencia. Esta arma fue utilizada por el kirchnerismo, y por eso hoy por hoy la Argentina está sumida en la peor crisis de su historia. Y qué decir de Venezuela, que es el otro país que ha utilizado algo que fue concebido como un derecho del constituyente primario del pueblo, ese derecho a protestar, ese derecho a manifestarse, ese derecho a salir a las calles y decir que no se está de acuerdo con algo. Pues resulta que los gobiernos de izquierda han utilizado esa protesta, pero no para ir en contra de cómo ellos están gobernando, no como una protesta, sino como un arma para que supuestamente el resto del pueblo que no sale a marchar se dé cuenta que el pueblo sí está con ellos, que los que salen a marchar sí están reafirmando de una u otra forma esos gobiernos. Y resulta que cuando el pueblo está feliz con la forma como está siendo gobernado, pues no necesita salir a marchar a la calle. No necesita para nada esto, simplemente trabaja feliz, paga feliz sus impuestos porque está funcionando, porque hay seguridad, porque hay la posibilidad de crear empresa, porque está en un país que definitivamente es viable económicamente y trae bienestar a todo el pueblo. Nadie tiene que salir a marchar, pero cuando los gobiernos van mal, pues ¿qué hacen? Utilizan primeramente la nómina estatal. Claro, qué curioso que hace 2 días el gobierno subió la nómina. Entonces sube la nómina, después le manda correos a las entidades para que los trabajadores, para que los servidores públicos salgan a marchar. Por ejemplo, este fue el correo que envió. La invitación de entidades públicas a funcionarios del Estado. Es el caso de algunos ministerios, pero también el caso de la Unidad de Restitución de Tierras. Los están coaccionando con un correo electrónico diciéndoles que salgan de manera voluntaria y por convicción a la calle, apoyar al presidente Petro, apoyar el cambio y contra la impunidad. Es un correo que viene acompañado de un trino del presidente Petro, con la promesa de que va a salir a la calle y no estará en el balcón desde donde pronunció el 1 de mayo uno de sus discursos más polémicos por su tono y por sus frases. No contento con esto, además de utilizar la nómina estatal, pues ¿cómo se penetran estas marchas? Pues con los sindicatos. Los líderes sindicalistas también reciben sobornos y chantajes, y por eso estamos viendo estos sindicatos en las marchas. Lo más horrorizante es que están utilizando a los estudiantes. Entonces FECODE está utilizando a los estudiantes, los está manipulando para ir en contra del mismo pueblo. ¡Qué fractura social tan impresionante! ¡Qué fractura del tejido social tan impresionante está utilizando el gobierno! Sin contar con la utilización de la Guardia Indígena, de la primera línea, porque es que tienen que demostrarnos el poder. Esto es lo que nos diferencia en nuestras marchas con las de Argentina, porque allí en Argentina fueron usados los sindicatos. Aquí en Colombia se usa todo. Esto es terrible, esto es absolutamente doloroso. Esto tiene que ver con la financiación de la que habló Benedetti. Esto tiene que ver con toda la agenda establecida en el Foro de Sao Paulo, que es el video que les voy a mostrar a continuación. No sin antes decir que ver sus carteles en contra de los medios de comunicación, o sea, utilizar a los estudiantes, utilizar a las personas en contra del único medio que está ahorita defendiendo el país, porque solo los medios de comunicación, porque no han sido todos comprados, son los únicos que están dando la lucha por nuestro país. O si no, ya estaríamos como Venezuela. Y no estamos exagerando, así que a continuación les muestro este video sobre cómo fue planeado toda esta estrategia.
A Lula da Silva muy feliz en la UNASUR. Y cómo no, si UNASUR representa la concreción de muchos de los objetivos que fueron propuestos en el Foro de Sao Paulo allí en 1990, que era liderado precisamente por Lula da Silva y por Fidel Castro. Entonces allí se establecieron las bases estructurales de toda esta política que quería ser implementada, de toda esta estrategia socialista, comunista que se quería implementar en Centroamérica y en Sudamérica. Y efectivamente, esto con los años definitivamente se fue estableciendo en Venezuela, en Cuba, en Argentina, pero resulta que esto tenía un freno muy importante y era el Foro de Lima, que era constituido por Chile, por Perú y por Colombia. Pues hoy por hoy sabemos que Chile y Colombia cayeron en gobiernos socialistas. Entonces Lula da Silva piensa que ahora sí va a conseguir este gran globalismo, por lo menos en la región. Incluso propuso que tuviéramos una misma moneda. O sea, no es solo suficiente implantar allí estos gobiernos que al principio no solo son socialistas, sino que van siendo estatistas, van siendo controladores de los medios de producción, de los medios de comunicación, porque toda esta estrategia ha sido en torno de esta expansión del socialismo, ha tenido que ver en la diseminación del pensamiento marxista. Entonces ellos empezaron con la lucha de clases. Estas personas que estaban aspirando, estos partidos políticos que hacían parte del Foro de Sao Paulo, pues resulta que diseminaron su ideología, se hicieron pasar por defensores de los más vulnerados. Inicialmente, pues la lucha de clases, después la lucha de la población vulnerable, de las minorías, de los miembros del colectivo LGTBI, de los miembros de las comunidades afrodescendientes, y ellos se mostraron como los que denunciaban aquellas conductas que fueran en contra de estos grupos vulnerables. Se mostraban como dos luchadores del pueblo, y así fueron minando también ideológicamente con su brazo armado las guerrillas que hacen parte de este foro, el sistema educativo. Entonces minaron el sistema educativo, los medios de comunicación, y fueron manipulando a la generación joven, y así los llevaron con este brazo armado al estallido social. Después de este estallido social, entonces empiezan a implementar estos gobiernos, unos solo estatistas y otros dictatoriales. La función principal, una vez están ya en el poder, es convertirse en la nueva oligarquía. Ya no les importa el pueblo, porque es que solo los instrumentalizaron para llegar al poder. Pero ya no les importa el pueblo, les importa es ellos atornillarse allí en el poder y poder hacer parte de toda esa estructura geopolítica para arruinar las naciones. Es lo único que hacen realmente, porque no les interesa el pueblo, no les interesa las mujeres, no les interesa los que hacen parte del colectivo LGTBI, no les importa solo sus intereses, les importa destruir la democracia. Les importa destruir todas las instituciones. Hoy por hoy, en Colombia, el presidente está minando totalmente la imagen de la rama judicial y de los medios de comunicación, porque él solo le interesa formar una dictadura, formar todo lo que establece el Foro de Sao Paulo. Lo que tienen en contra hoy en día es que ya se ven los resultados de décadas del gobierno de Venezuela, de Cuba, la ruina de Argentina, lo que está pasando en Chile y lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, todo este escaparate, toda esta estantería se les puede venir al piso, porque la realidad está demostrando el fraude del socialismo.